esta plática surge porque hay muchas inquietudes acerca de entrada de lo que es outsourcing y de lo que hemos escuchado en medios como outsourcing ilegal, como qué estoy haciendo si le pago a mis trabajadores en efectivo. Yo les digo que eso no es outsourcing. Entonces, pero bueno, la intención, el objetivo de esta plática es que ustedes se puedan salir de este desayuno con una idea más clara de lo que es, porque el outsourcing está regulado y lo vamos a ver con todas las leyes que intervienen para la misma regulación, está regulado y nos dicen cómo hacerle. Si nos salimos de estas leyes, pues entonces es cuando se empieza a desvirtuar esta prestación de servicios, esta subcontratación que es tan normal y que tiene muchísimos años en nuestro país, que ustedes cuando salgan puedan discernir la información que está allá afuera en medios y que puedan decir qué es bueno, qué es malo, qué es amarillismo y qué estoy haciendo en caso de tener yo algún proveedor de prestador de servicios de subcontratación, si lo estoy haciendo de manera correcta o qué pedirle el día de mañana. Entonces, ese es el objetivo de la plática. Si quieren, vamos empezando. Voy a empezar con lo más facilito para que puedan digerir el desayuno y vamos avanzando. Lo más facilito es la ley del Instituto Mexicano del Seguro Social, que nos dice qué obligaciones tenemos con el IMSS, qué obligaciones tenemos con el Infonavit. Y les digo lo más fácil porque administrativamente nada más es presentar avisos. Si nosotros tenemos un servicio de subcontratación o tenemos pensado contratarlo, lo primero que debemos de hacer es asegurarnos que nuestro prestador de servicios conozca estas obligaciones para que nos ayude a dar cumplimiento, porque el cumplimiento es por parte de ambos. Nosotros que contratamos el servicio y nosotros que otorgamos el servicio, como clientes y como prestadores de servicios. El IMSS nos dice que le tenemos que avisar y le avisamos de una manera muy sencilla. Llenamos un formato que se llama PC1, por ahí está bajito, por aquí está. Este formato PC1 viene información de la gente que estamos subcontratando. Nosotros podemos tener en nuestros negocios gente en nuestro registro patronal y gente subcontratada, podemos tener ahí la mezcla. Entonces, avisarle al Seguro Social que tenemos un esquema de subcontratación a través de este formato PC1. Este formato PC1 es un formato que podemos subir en electrónico o podemos acudir a la subdelegación. Si tenemos un proveedor de servicios, el proveedor de servicios puede hacer esa chamba por nosotros. Es bien importante porque ambos documentos, tanto el que presenta el proveedor de servicios como el que presenta el cliente, en este caso ustedes, tiene la misma información. Entonces, que no haya ninguna discrepancia en la información que están presentando para evitar molestias con la autoridad. El formato le informa, le dicen quiénes tenemos, cuántas personas tenemos subcontratadas, cuánto le pagamos, es decir, no hay nada de información adicional a la que el propio organismo ya tiene. Esto se hace de manera trimestral. En enero tenemos que presentar los cambios o la gente que hayamos subcontratado el último trimestre del año. Y así nos vamos. En abril la siguiente información es cada trimestre. Algo muy, muy parecido es con el Infonavit. También le informamos qué gente tenemos subcontratada, cuánto le pagamos, cuánto retenemos. Entonces, estas dos obligaciones no me dejarán mentir. Bueno, a lo mejor al final se van a dar cuenta que son las más sencillas, por eso las puse al principio, les decía, para que puedan terminar de desayunar a gusto. El formato nada más está del Infonavit, se llama Cireso. Nos tenemos que asegurar también del cumplimiento del mismo. Avanzamos con la Ley Federal del Trabajo, que ya está un poquito más extensa. La Ley Federal del Trabajo es la primera ley que reconoce la subcontratación como la conocemos ahorita, como la conocemos al día de hoy. Es bien importante la definición que da la Ley Federal del Trabajo a una subcontratación, porque eso nos hace completamente la diferencia
de si estamos cumpliendo o no, y esto nos da las bases para el tema del IVA. Sabrán que a partir de este año hay una obligación de retener un 6% de IVA, más adelante se los comparto. Les digo que da origen a la reforma fiscal de IVA, porque la Ley Federal del Trabajo te hace mucho hincapié en quién da las órdenes. Si las órdenes las dan ustedes como clientes al personal subcontratado, entonces es outsourcing. Si las órdenes las da el prestador de servicios, dice la Ley Federal del Trabajo que no es outsourcing. Ejemplo, cuando contratamos a personal de limpieza, que es como muy común. El personal de limpieza, ustedes llegan a sus oficinas y ya está todo limpio, ya tienen café, ya tienen todo perfectamente ordenado. Ustedes no saben si lo hizo la señora Luisa, si lo hizo la señora María, ustedes saben que lo hizo la empresa a la que contrataron. No le dieron las órdenes y a lo mejor ni siquiera vieron a la persona que hizo la limpieza. Eso no es subcontratación, eso están contratando un servicio de limpieza. Entonces, esa diferencia de las órdenes la marca mucho la Ley Federal del Trabajo, que es, como les decía, que es la que nos da origen a todo lo que ha acontecido a lo largo de estos años. El año pasado, en mayo del año pasado, hubo una reforma a la Ley Federal del Trabajo muy importante en el artículo 5. El artículo 5 nos dice que es de manera ilegal encubrir sueldos y salarios con documentación jurídica. Aquí me voy a detener un poquito para leer este artículo, que tal cual, encubrir una relación laboral con actos jurídicos simulados para evitar el cumplimiento de obligaciones laborales y o de seguridad social. ¿Qué es esto? Yo contrato a una persona y a esta persona le digo, tu sueldo son 15,000 pesos. Pero si viene alguna autoridad, no le vas a decir que ganas 15,000 pesos, le vas a decir que ganas 5,000 pesos. Hablando de una revisión de la Secretaría del Trabajo, la Secretaría del Trabajo nos pide, en alguna revisión nos pide entre un sinnúmero de cosas, recibos, contratos, comprobantes de pago, y toda esa documentación nada más va a decir 5,000 pesos. ¿Qué pasa con los otros 10? Por ponerles un ejemplo. Esos otros 10 no los estamos demostrando, entonces algo estamos haciendo que no los podemos demostrar. Ahí es a lo que se refiere esta reforma al artículo 5. Aquí está lo que les comentaba, si cumplimos con el régimen de subcontratación o no, que les comentaba que quién da las órdenes o quién no. También tenemos prohibido, de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, es una obligación más, no subcontratar el 100% de nuestro personal. Si nosotros lo hacemos, entonces estamos incumpliendo con esta ley. La obligación de esta ley te dice, tú puedes subcontratar personal. Parte del personal subcontratado tiene que ser especializado y no podrá comprender tareas iguales o similares a las que realiza el resto de los trabajadores que tienes en tu empresa. ¿Qué es esto? Nosotros tenemos, les pongo un ejemplo, nosotros tenemos contadores dentro de nuestro registro patronal y queremos subcontratar otros contadores. Estrictamente lo que nos dice la ley es que no lo podemos hacer. ¿Cómo sí podemos hacerlo? Yo tengo un contador en mi empresa y este contador es mi director contable. El director contable necesita un auxiliar contable, 1, 2 o 3 auxiliares contables.
¿Los podemos contratar? Sí, porque entonces las tareas ya no son iguales. El personal que están subcontratando es personal de apoyo al personal que tienen ustedes dentro de su empresa. Esto sí te lo permite la ley. Como paréntesis, hace unos meses el Banco del Bienestar, el Banco del Bienestar sacó una licitación para subcontratar personal. Este Banco del Bienestar pues va a estar a nivel nacional, si no es que ya está. En la licitación, es una licitación por una nómina de 100 millones de pesos. ¿Cuántas personas creen que tiene el Banco del Bienestar en su registro personal, en su registro patronal propio? Pues por una nómina de 100 millones de pesos a lo mejor me dicen, no, pues es que a lo mejor tiene 1000 personas, ¿no? Tiene 8. Los directores, exactamente. Las cabezas del banco, estos directores necesitan personal de apoyo para poder desempeñar sus funciones. Entonces las están subcontratando. Es información pública, nosotros nos invitaron a participar, nada más que las fianzas están bastante altas, poder trabajar con el gobierno a esos niveles es la locura las fianzas. Pero se los comento porque les digo, la propia autoridad está haciendo uso de este servicio. Bien hecho sí, porque la subcontratación, como nos ponen las bases, está cumpliendo perfectamente con todo esto. No está subcontratando al 100% del personal, está subcontratando personal de apoyo y el personal que tiene dentro de su registro patronal es el personal que va a supervisar a la empresa que le va a proporcionar el personal subcontratado. Hasta ahí está al 100 con las obligaciones vigentes, no fiscales, las obligaciones la Ley Federal del Trabajo actuales. No, y es justo, esa es siempre la pregunta que nos hacen. Yo les puse el ejemplo de una nómina de 100 millones de pesos porque a lo mejor dices, bueno, pues a proporción de lo que factures o de lo que vendas o del nivel de tu nómina, es la proporción del número de trabajadores que debes de tener. En ninguna parte de ninguna ley te hace hincapié de cuántas personas debes de tener. Más bien no es el número de personas, sino el tipo de personas. Si nosotros tenemos una empresa, una agencia de carros, por ejemplo, una agencia de carros, la actividad sustancial de la agencia, ¿cuál es? Pues vender carros. Entonces, a quien debemos de tener nuestro registro patronal, a quien no debemos de subcontratar, pues es al gerente de ventas o al director de ventas, porque él es el que genera, el que hace la actividad sustancial de nuestro negocio. Tenemos al director de ventas en nuestro registro patronal y ya podemos contratar al gerente de ventas, a los auxiliares de ventas, en fin, todo el personal de apoyo para nuestro director de ventas. Además, a los directores generales. Es ilógico que el director general contrate a una empresa de servicios para subcontratarse a él mismo. Pues si él es el que firma los contratos, él es el que firma las autorizaciones. Alguien tiene que supervisar a esta empresa que contraten. Nos vamos un poquito a la lógica, atendiendo al cumplimiento de la propia ley. En el ejemplo que les puse, el banco base, como les digo, es una nómina de 100 millones de pesos y tiene 8 personas. O va a tener, no sé en qué anda la licitación, si ya se dio. Pero no es el número de personas, sino más bien el tipo de personas con el que debemos de tener nuestro registro patronal para poder cumplir con la Ley Federal del Trabajo. Cuando estemos viendo la ley del IVA, me voy a regresar a este término, porque justo a la ley de IVA le vale un poquito gorro lo que diga la Ley Federal del Trabajo. Ahorita les voy a explicar por qué. Además del 15A famoso que nos da la explicación de qué es subcontratación y cómo debemos de hacerlo, están el 15B y el 15C. A grandes rasgos, lo que nos dicen estos artículos es que nos debemos de asegurar de que la empresa que contratamos tenga la capacidad de brindarnos el servicio.
que esté en orden con el cumplimiento de sus obligaciones, porque si acaso tenemos una revisión, la Secretaría del Trabajo no nada más nos revisa personal, recordemos que nos revisa instalaciones. Si tenemos al personal en nuestras instalaciones, nos tenemos que asegurar pues, que nuestras instalaciones también estén funcionales y que cumpla con todo lo que nos pide la Ley Federal del Trabajo. Entonces es obligación de ambos, tanto el cliente como el prestador de servicios, cumplir con las obligaciones de la Ley Federal del Trabajo y sacar avante una revisión de la Secretaría del Trabajo. Entonces, en pocas palabras es eso, asegúrate de que cumple, ayúdame un poquito a hacer mi chamba, Secretaría del Trabajo, a supervisar al prestador de servicios que te está brindando el servicio, vaya. Y esto no es nuevo, no ha habido cambios, pero se los quise poner porque está vigente. ¿Les suena la NOM 035? ¿Alguno de ustedes ya ha implementado algo? No los quiero estresar, pero bueno, no nos escapamos, si tenemos un outsourcing, si tenemos un prestador de servicios, no nos escapamos de cumplir con esta NOM, volvemos a lo mismo, la Ley Federal de Trabajo revisa instalaciones y revisa centros de trabajo. Si nosotros tenemos un centro de trabajo, tenemos 20 centros de trabajo, tenemos que cumplir con cada uno de ellos. No voy a ahondar mucho en el tema porque esta no me es plática de un desayuno, estarán de acuerdo conmigo, de otro desayuno completamente. Pero lo que tenemos que tener en mente es que si tenemos un outsourcing, pensamos contratar un outsourcing, debemos de asegurarnos que esta empresa que nos va a prestar el servicio esté en cumplimiento con esta NOM también. Es decir, que haya registrado en octubre su protocolo de prevención y detección de posibles riesgos. Los riesgos, los famosos riesgos psicosociales, que es lo que nos rigen toda esta NOM. La conocemos mucho como la NOM del estrés porque uno de los riesgos psicosociales más conocidos es el estrés. Lo que tenemos que cuidar es que nuestros trabajadores tengan una mejor calidad de vida, que nada de nuestras acciones, que ninguna de nuestras acciones afecte su salud. El origen de la norma no está mal. ¿Quién no quiere tener trabajadores sanos, productivos, contentos en su trabajo, un clima laboral pues bueno, excelente? Pues yo creo que todos. El problema, en mi opinión personal, es que nos estresaron como patrones porque no sabemos cómo hacerle o no sabemos cómo vamos a atender una denuncia anónima o las multas. Entonces es importante nada más informarnos y pues ni modo, nos toca dar cumplimiento. Y si ya vamos a dar cumplimiento, si ya vamos a invertir en aplicar la NOM, pues hay que hacerlo de una manera que en verdad nos dé resultados y que nuestros trabajadores el día de mañana veamos rendimientos y veamos resultados. Yo creo que si la aplicamos y le sacamos provecho a esta NOM, va a ser muy buena. Vamos a empezar a ver revisiones, a nosotros ya me tocó, vamos a empezar a ver revisiones de este tema. Como les cuento, no en todas, los protocolos de prevención y detección que debimos de haber registrado en octubre, que era la primera obligación de la NOM, se tienen que registrar ahorita en las juntas de conciliación, porque así se llaman todavía, no han cambiado, ya ven que van a cambiar el nombre de las juntas de conciliación. Tenías que ir con tu protocolo de prevención y detección a registrarlo. No en todos los estados sabían qué era. O sea, llegabas tú a las juntas de conciliación y te decían, ¿qué es esto? ¿Con qué se come? ¿Qué hago con él? En otras secretarías, en otras juntas de conciliación te decían, sí sé qué es, pero no sé qué hacer con él. Guárdalo por si tienes una revisión, pues que lo tengas a la mano por si te lo piden. Siempre que hay, bueno, no quiero decir siempre, casi siempre que hay alguna reforma, alguna ley nueva, no nada más es nueva para nosotros como contribuyentes o como patrones, sino también para los propios empleados o para los propios dependientes de cada una de estas instituciones.
Entonces tenemos que esperar a que empiece a fluir cómo van a ser las revisiones para poder ir asesorando a nuestros clientes por qué camino y qué ajustes se tienen que ir haciendo, pues tal cual en el camino después de las revisiones que vamos teniendo. Para el 2019 tenemos que haber cumplido ya con los primeros 4 puntos y en el 2020 tenemos que ir trabajando en los últimos 5. Esta NOM va de acuerdo al número de personas que tengamos en nuestros registros patronales. Si tenemos de 1 a 15, son las menos obligaciones. Si tenemos más de 50, son las máximas obligaciones. En general, en mi opinión, la intención es buena, no es nada nuevo. Lo nuevo es que ahora sí van a empezar a revisar. Aquí en Obregón si uno llega con sus políticas, sí, ya saben qué hacer. A nosotros sí nos tocó el año pasado que en Obregón sí supieran. El caso que les comenté que no sabían, ¿saben dónde fue? En Guadalajara. Que podríamos pensar que por ser una ciudad más grande tuvieran más conocimiento y no. Cada caso, nosotros tenemos 8 oficinas. En cada una de las 8 oficinas se fueron y se registraron, porque tenemos empresas y registros patronales, y se fueron y se registraron, y por eso les comento como las diferentes anécdotas que nos tocó vivir en octubre. Todo este tema lo vio gente, son abogados laborales, quien fueron y registraron, pero al conocer más la NOM, yo creo que va mucho de la mano, además de los abogados laborales, va mucho de la mano con la gente de recursos humanos, porque son quienes están más sensibles del actuar o de las necesidades de nuestros trabajadores. Antes de que entrara en julio, agosto del año pasado, antes de que entrara en vigor esta NOM, di una plática específicamente de esta NOM justo en Guadalajara. Y se levanta una persona que es mi cliente y me dice, pues esto está bien fácil, mañana mismo les voy a poner una alberca en la zona donde cargan y descargan, tiene camiones, y ya con eso los voy a tener bien contentos. Pues igual y sí, cada quien conoce a sus trabajadores, a lo mejor con la alberca no le he preguntado si ya la construyó, a lo mejor le funciona, a lo mejor a otros les funciona de otra manera, pero el tema serio es detectar si de verdad han sufrido algún tema psicosocial importante, algún asalto, alguna violación, algo fuerte, y si los podemos ayudar, pues hay que ayudarlos, independientemente que sea nuestra obligación, ¿no? Cumplir con la NOM. Pero bueno, avanzamos. Cuando tenemos un trabajador, si tenemos un trabajador o tenemos 1000 trabajadores, tenemos que cumplir con diferentes instituciones. Ya hablamos del IMSS, ya hablamos del Infonavit, ya hablamos de la Secretaría del Trabajo, vamos a hablar del SAT. ¿Qué pasa? La ley fiscal era la única que no reconocía la subcontratación en sus leyes. Pero ¿cómo opinaban? O sea, ¿cómo han opinado en estos años? Si me gusta, no me gusta, ahorita lo de moda es el outsourcing ilegal. ¿Qué pasaba cuando algún contribuyente que tenía un esquema de subcontratación tenía una revisión por parte del SAT? El SAT lo que decía es, no me gusta, y el fundamento era, no estás cumpliendo con la Ley Federal del Trabajo. La respuesta, para dar respuesta a esas revisiones es, espérame, ni los de la Secretaría del Trabajo saben interpretar su ley todavía, estamos hablando de que apenas si le entienden. Tu tema es fiscal. Si tú me revisas, si tú me fundamentas dentro de tus leyes fiscales que algo está incumpliendo mi cliente o nosotros mismos, perfecto, lo arreglamos. La ley fiscal no reconocía la subcontratación de manera legal, tal cual en su ley. ¿Qué pasa cuando tú le contestas a la autoridad fiscal que su fundamentación está basada en otra ley que no le compete?
los casos empezaban a perder. Obviamente, para que sucediera este proceso, tienen que pasar pues varias revisiones y varios años. El año pasado, finales del año pasado, por fin el SAT emitió su concepto, por así decirlo, de lo que es subcontratación y dice: seas persona moral o persona física con actividad empresarial que reciba servicios a través de los cuales pongan a disposición del contratante, o sea, los clientes, personal que desempeñe sus funciones en las instalaciones del contratante, del cliente, o una parte relacionada, o incluso fuera de estas. Se los voy a leer en otras palabras. Si tú piensas contratar este servicio o tienes este servicio, independientemente si el personal que te están proporcionando está en tus instalaciones o en las instalaciones del prestador de servicios o incluso fuera de ellas, te aplica. Estén o no bajo la dirección, supervisión, coordinación o dependencia del contratante, o sea, del cliente, independientemente de la denominación o obligación contractual que se le dé. Es decir, a mí SAT no me interesa si el personal subcontratado está en tus instalaciones, en las instalaciones de tu prestador de servicio o fueras. A mí SAT no me interesa si las órdenes se las das tú o se las da el prestador de servicios. A mí SAT me cumples con la retención del 6% de la contraprestación, bueno, del IVA. Porque les decía que se independizó un poquito de la definición de la Secretaría del Trabajo, porque la Secretaría del Trabajo sí te hace mucho hincapié en eso. Es la clave, si das las órdenes o no das las órdenes, es la clave para determinar si es outsourcing o no es outsourcing. El SAT dijo, pues no, si das las órdenes tú, si las da aquel, si está o no está, a mí me retienes el 6%. Ahora sí, si hay una revisión, digo esto es nuevo, pero si hay una revisión el día de mañana y el SAT dice, no me estás cumpliendo, yo me doy cuenta que tienes este servicio y en el contrato no importa si dice quién da las órdenes y no me estás reteniendo el 6% del IVA, la consecuencia es que esa factura va a ser no deducible, ese gasto va a ser no deducible. Para eso también reforman el 27 de la ley de renta. Ahora sí, si hay una revisión, ya el SAT ya tiene los argumentos y ya puso sus reglas para revisar un gasto de subcontratación. No se está metiendo mucho en temas laborales, ya se está metiendo en su ley, y lo único que tenía que hacer era reformar el artículo, el 1A y el 27 de renta. En mi parecer, bien. Si tenemos por ahí un abogado, perdón. Es correcto. El problema es los que están haciendo eso sin pagar nada. Es correcto. ¿Por qué? Me voy a atravesar poquito. ¿Por qué reformó este artículo? Lo que escuchamos en medios es que hacen una simulación de esta operación. Ni hay personal, ni hay pagos de IMSS, gracias. Ni hay personal, ni hay pagos de IMSS, ni hay recibos, ni hay contrato. Bueno, no hay personal para acabarla. Entonces me estás metiendo un gasto como bueno, como deducible, que no existe. No me estás pagando, te estás beneficiando de IVA, entonces con este cambio me aseguro que se pague el 6% por lo menos del IVA. Si la empresa que está prestando el servicio no lo hace, bueno, ya caemos en otros temas que no tienen nada que ver con outsourcing, pero ese es uno de los motivos. Ahora, volviendo a la empresa de limpieza. Entonces, volviendo a la empresa de limpieza, la ley del ISR, del IVA, perdón, la considera outsourcing. Exactamente. Entonces hay que retenerles.
Exactamente. ¿Por qué? Porque tal cual, tenemos personal en las instalaciones del cliente desempeñando ciertas funciones. Dice, personas morales o físicas con actividades empresariales que reciban servicios a través de los cuales se pongan a disposición del contratante o de una parte relacionada de este personal que desempeñe sus funciones. Le estás prestando personal para desempeñar ciertas funciones. Les voy a poner un caso que analizamos antes de que se publicara la ley tal cual como la conocemos ahorita, cuando estaba todavía en debate. Tenemos un cliente que es transporte, mensajería a nivel nacional. El cliente tiene un mensajero que va y entrega, ahorita está en Tepeyac y entregó un sobre y luego se vino para acá a la Canaco, entregó otro y mañana, al rato está en Ley y entrega otro y en fin. Esa misma persona está repartiendo sobres, no está prestando un servicio de mensajería directa a esa persona. Pero tienen un producto como premium que mandan a cierta persona. Juan Pérez está exclusivamente para atender a, creo que era Sabritas o alguien, o Walmart, creo que era Walmart. Lo tienes en tus instalaciones y es esta persona la que te está prestando el servicio exclusivamente. Es un servicio premium en el que yo te presto al changuito, a la persona, y esta persona está haciendo el servicio nada más para ti. En el servicio premium yo te estoy prestando al personal. En el servicio tradicional yo te estoy prestando un servicio. Ahí es donde radica la diferencia. Yo les digo que no se estresen mucho en hacer esta definición, porque en esa definición está muy clara, pero quien se va a ver afectado es el cliente. Entonces tienen que hablar con su cliente, porque si el cliente dice, no, a mí sí me retienes el 6% y es tu cliente principal, pues no le vas a decir que no. Entonces hay que tomar el cliente, porque el que se va a ver afectado es el cliente, la deducibilidad, perdón. Es el mismo caso de los guardias de seguridad. Los guardias de seguridad. Y los guardias de seguridad, ¿qué es? Te están prestando al personal para que esté en tus instalaciones y te están prestando el servicio de personal. Así es outsourcing de seguridad. Lo que no me quedó claro es, estás comentando que si no se paga ese 6%, si no se entera Hacienda 100% directamente con la empresa, no es deducible el gasto. Sí, porque nos vamos al 27 de renta, que te lo marca muy claro. Nos habla de deducciones en general el 27 y la fracción 6 dice, que cuando los pagos cuya deducción se pretenda realizar se hagan a los contribuyentes que cause el impuesto al valor agregado, dicho impuesto se traslada en forma expresa y por separado en el comprobante fiscal correspondiente. O sea, tiene que ir como un recibo de honorarios que estamos, de arrendamiento, perdón. Asimismo, deben de cumplir con la obligación de retención y entero del impuesto al valor agregado, que en su caso establezca la ley de la materia, si no, no va a ser deducible. Sí, pero entonces digo, para la empresa no representa nada más que en lugar de dárselo al proveedor del servicio, lo vas a hacer. Claro. O sea, para la empresa no representa ningún costo, nada. No es nada, no es un costo exacto, no es un costo adicional. Nosotros como clientes seguimos pagando el mismo 16, nada más que partido en dos. A la empresa, a nuestro proveedor le pagamos el 10 y nosotros enteramos el 6 correspondiente. En la factura nuestro proveedor nos debe de emitir ya la factura en donde nosotros como cliente hagamos la retención, desglosado ese 6%. Seguimos pagando el mismo 16, nada más que de forma separada. En la exposición de motivos de esta reforma, te hacía
bueno, en alguno de los debates te decían, ¿y por qué no te retienen, por qué no retienes el 16 tu cliente? Y así ya te aseguras de quedarte con el 16. La respuesta fue, porque les va a salir IVA a favor y no voy a tener la capacidad de regresárselos. Entonces, por eso le atinaron ahí a la cantidad del 6. O sea, no hay una razón para que sea el 6, el 7, el 8, sacaron sus cuentas y dijeron el 6 sí me va a alcanzar. Entonces, hasta aquí llevamos IMSS, llevamos Infonavit, llevamos Secretaría del Trabajo, llevamos la ley fiscal, nos falta una. Todo esto para cumplir con las obligaciones. Entonces, alguien que me diga que no está regulado esto, híjola, más chamba no podemos tener. La última que nos falta es la famosa ley antilavado de dinero. La Ley Federal para Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. Cuando yo les platicaba a los clientes de esta obligación hace algunos años, salió, creo que 2010 y, no me acuerdo qué año, 2017, bueno, me decían, pues es que tú sabes a qué me dedico, no tengo mis recursos de procedencia lícita, yo por qué tengo que cumplir con esta obligación, y les digo, pues los míos también, pero ahí está la obligación. Esta ley, creo que a quien menos afecta es a la gente que de verdad tenga recursos de procedencia ilícita, pero así le pusieron el nombre. A través de la Secretaría de Hacienda se publica un aviso en el que tenemos que identificar nosotros, la base es que nosotros estamos manejando recursos de terceros. Estos recursos de terceros pues son los sueldos de los trabajadores. El cliente le paga al proveedor de servicios y el proveedor de servicios le paga al trabajador y el proveedor de servicios paga los impuestos correspondientes, como ya lo vimos, o las contribuciones correspondientes. Entonces se debe de presentar un aviso a la unidad de inteligencia financiera. Se considera como actividad vulnerable. Una actividad vulnerable, además de la subcontratación, es una actividad, quienes tengan bienes inmuebles, quienes tengan venta de joyería, las agencias de carros, es una actividad lícita, pero tenemos que reportar el cómo lo hicimos. El reporte es muy sencillo, aunque nos pudiera asustar la unidad de inteligencia financiera, el reporte es muy sencillo. Le tienes que decir cuánto fue tu operación y desglosar cuánto fue tu ganancia. Ejemplo, nosotros le suministramos a un director que gana 50,000 pesos, esos 50,000 pesos, diagonal la comisión o la ganancia del prestador de servicios. Hay un poquito de discrepancia porque esos 50,000 pesos pues es lo que gana, a lo mejor, no sé, libres en la bolsa, pero aparte no nada más pagaste los 50,000 pesos, tienes que pagar los 50,000 pesos más los impuestos. Entonces, toda la información, no hemos tenido hasta el momento ninguna molestia de parte de esta autoridad, pero sí hay una discrepancia porque el formato te lo da muy marcado, no te da opción como a moverle. Entonces, pues pones el salario bruto, el neto, ganaste, lo cambias, el otro mes ganó bonos, ganó comisiones, en fin. Pero es muy sencillo, pero sí se podría prestar alguna discrepancia con el Seguro Social por el tema de las contribuciones o del SAT con el tema de ISR, ¿no? Hasta aquí son las obligaciones vigentes de outsourcing. Como les comentaba al principio,